Hay una mariposa, ahora mismo, que pesa menos que 1 gramo y que está a punto de heredar un mapa que nunca vio. No lo aprendió, no lo ensayó, no hizo el viaje antes, ni sus padres, ni sus abuelos. Y aún así, dentro de unos días, sus alas la llevarán 4000 kilómetros hacia un bosque en las montañas de México que ella jamás ha pisado y que ninguno de sus ancestros directos pisó tampoco. No fue instinto ciego, no fue casualidad, no fue magia. Fue algo que la evolución tardó millones de años en escribir dentro de un cuerpo del tamaño de un sello postal. Al mismo tiempo, en algún lugar del Ártico, un ave que pesa menos que una manzana se prepara para cruzar el planeta entero sin detenerse a dormir, guiada por un sentido que los científicos apenas comienzan a comprender: la capacidad de ver, literalmente, el campo magnético de la Tierra. Y en las profundidades del Pacífico, una ballena inicia el trayecto migratorio más largo jamás registrado en un mamífero, guiada por una memoria que no reside en el pensamiento, sino en algo mucho más antiguo. 3 criaturas, 3 océanos de distancia, un mismo enigma sin resolver del todo. Porque antes de que existieran los mapas, antes de la brújula, antes incluso de que un solo animal supiera lo que era el norte, la vida ya se movía. Ya cruzaba desiertos, montañas, continentes enteros y fondos oceánicos sin luz, empujada por una fuerza que no necesitaba conciencia para funcionar. Esta noche vamos a descender hasta el origen de ese impulso, el momento exacto en que un cuerpo, por primera vez, decidió que quedarse quieto era más peligroso que partir hacia lo desconocido. Antes de esa mariposa, antes de esa ballena, antes de esa ave que cruza el Ártico sin dormir, hubo un planeta entero que aprendió a respirar en movimiento. Esta noche vamos a quedarnos ahí, en el origen de ese aliento colectivo, para entender de dónde viene. Antes de continuar, suscríbete a este canal. Tu apoyo nos permite seguir contando historias como esta. Gracias. Ahora bien, necesitamos definir nuestros términos, porque la palabra migración se usa demasiado a la ligera. No es lo mismo que dispersarse. No es lo mismo que huir una sola vez. No es lo mismo que deambular sin rumbo buscando comida. La migración verdadera es otra cosa. Un movimiento cíclico, direccional, repetido generación tras generación, tan preciso que a veces cruza continentes enteros y regresa al metro cuadrado exacto de donde partió. Eso no es errar por el mundo. Eso es memoria hecha cuerpo. Y el mundo, esta noche, está lleno de esa memoria en marcha. Se calcula que cada año, solo en aves, unos 50.000 millones de individuos emprenden algún tipo de viaje migratorio sobre la superficie del planeta. 50.000 millones. Una cifra tan grande que el cerebro humano no la procesa como cantidad, sino como abstracción, como si dijéramos infinito. Pero no es infinito. Es un número contado, medido, rastreado con anillos metálicos, con transmisores satelitales del tamaño de una uña, con años de trabajo de campo bajo cielos que cambian de color con las estaciones. A eso hay que sumarle los insectos, que migran en cantidades que hacen parecer pequeña la cifra anterior. Solo en el sur de Inglaterra, los científicos han estimado que cada año cruzan el espacio aéreo unos 3.000 millones de insectos migratorios, en un flujo que ocurre casi por completo fuera de la vista humana, demasiado alto, demasiado silencioso, demasiado pequeño para que lo notemos mientras dormimos. Añade los peces que suben ríos enteros contra la corriente. Añade las ballenas que cruzan cuencas oceánicas de polo a polo. Añade a los grandes mamíferos terrestres, los ñus, los caribúes, los elefantes,
que trazan sobre la Tierra rutas que se repiten con la fidelidad de un ritual. El planeta entero, visto desde la altura correcta, no es un mapa estático. Es una red de corrientes vivas que fluyen, refluyen y vuelven a fluir, año tras año, sin pausa. Y aquí está lo que debería detenerte un momento, igual que nos detiene a nosotros al escribir esto. Ninguna de esas criaturas tiene lo que tú llamarías conciencia de geografía. Ningún ñu ha visto un mapa de África. Ninguna mariposa monarca ha estudiado las coordenadas de un bosque mexicano. Ningún salmón ha memorizado, en el sentido en que tú memorizas una dirección, el río exacto donde nació. Y sin embargo, llegan. Una y otra vez, generación tras generación, llegan. Esa es la pregunta central que nos va a acompañar esta noche, la que vertebra todo lo que viene después. ¿Cómo se instala, dentro de un cuerpo sin mapas, ni lenguaje, ni razonamiento abstracto, la orden precisa de recorrer miles de kilómetros? No hablamos de un impulso vago como el hambre, que empuja a cualquier dirección donde haya comida. Hablamos de algo mucho más extraño. Una dirección concreta, una distancia concreta, y a menudo un destino tan específico que roza lo imposible. Eso no se explica con una palabra como instinto, aunque la usemos como atajo. Instinto es la etiqueta que ponemos sobre algo que en realidad no hemos terminado de entender. Para empezar a desenredarlo, tenemos que hacer algo que puede parecer contradictorio: alejarnos por completo de las migraciones. Tenemos que retroceder hasta un momento en el que ningún animal se movía de un lugar a otro por ninguna razón que se pareciera a esto. Un momento en el que la vida, si es que ya existía, apenas si tenía cuerpo, apenas si tenía dirección, apenas si tenía algo parecido a un adentro y un afuera bien definidos. Tenemos que llegar hasta la Tierra primitiva, mucho antes de que hubiera alas, aletas o patas capaces de cruzar un desierto. Porque la migración, por extraño que suene, no nació completa. Nadie la diseñó de una sola vez. Se construyó, como casi todo en la historia profunda de la vida, a partir de piezas mucho más simples, mucho más antiguas, mucho más torpes. Un sensor químico rudimentario, una reacción automática al frío, una célula que se movía medio milímetro hacia la luz. De ahí, de ese punto de partida casi ridículo por su pequeñez, salió con el tiempo la capacidad de una ballena para cruzar el Pacífico entero sin perderse. Así que esta noche no vamos a empezar por la mariposa, ni por la ballena, ni por el ave del Ártico que ya conoces. Vamos a empezar mucho antes que eso, en un planeta joven, hostil, sin rutas, sin mapas, sin ningún ser vivo capaz siquiera de imaginar que algún día algo cruzaría el mundo entero solo para volver a casa. Ahí, en ese silencio primitivo, está la primera pieza del rompecabezas. Y lo que vamos a descubrir es que el impulso de moverse, mucho antes de convertirse en viaje, empezó siendo apenas una forma de sobrevivir un solo día más. Imagina un cielo sin pájaros, no porque sea de noche, no porque estén escondidos, sino porque todavía no existe nada capaz de volar, ni de nadar largas distancias, ni siquiera de caminar. Hace unos 3.800 millones de años, la Tierra es un planeta joven, violento, recién enfriado por fuera, pero todavía hirviendo por dentro. El cielo no es azul, es de un naranja denso, cargado de metano y dióxido de carbono, sin apenas oxígeno que respirar. No hay continentes como los que conoces, solo islas volcánicas escupiendo roca fundida sobre un océano gris, mineral, ácido, que cubre casi toda la superficie del planeta. En ese océano, en algún punto que la ciencia todavía debate con precisión, ocurre algo que no tiene testigos ni cámaras
ni registro directo, pero que dejó huella química suficiente para que hoy lo reconstruyamos con bastante seguridad. Aparece la primera vida, no un animal, no una planta, ni siquiera una célula como las que tú imaginas. Apenas una burbuja de grasa, una membrana primitiva, capaz de separar una dentro de una fuera, por primera vez en la historia del universo conocido. Dentro de esa burbuja, unas pocas moléculas empiezan a copiarse a sí mismas. Fuera, un planeta entero, hostil, indiferente, sigue su curso sin darse cuenta de que algo nuevo acaba de nacer. Y aquí está el primer dato que debes guardar, porque va a sostener todo lo que viene después. Esa primera vida no se mueve, no en el sentido en que tú entiendes moverse. No tiene músculo, no tiene nervio, no tiene ninguna estructura capaz de decidir una dirección y perseguirla. Flota, deriva, va donde la corriente la lleva, como un trozo de madera en un río, sin voluntad, sin propósito, sin destino. Durante cientos de millones de años, la vida entera del planeta se limita a eso: existir en el lugar exacto donde el azar la depositó, sin capacidad alguna de elegir otro sitio mejor. Eso es importante porque nos obliga a corregir una idea intuitiva, pero equivocada. No, la migración no nació de un deseo de explorar. No nació de una curiosidad primitiva por ver qué había más allá. Nació, como casi todo en la evolución, de una necesidad brutal y mecánica. La diferencia entre quedarse quieto y morir, o moverse un poco y sobrevivir un poco más. Y esa diferencia, minúscula al principio, tardó cientos de millones de años en aparecer siquiera como posibilidad biológica. El primer indicio real de movimiento dirigido no llega con un animal grande ni espectacular. Llega con algo tan simple que resulta casi decepcionante: una bacteria. Hace alrededor de 3.500 millones de años, ciertos microorganismos desarrollan una capacidad novedosa, minúscula, pero revolucionaria, que los biólogos llaman quimiotaxis. La habilidad de detectar una diferencia química en el entorno, por ejemplo, más nutrientes en una dirección que en otra, y mover el propio cuerpo mediante un filamento giratorio microscópico llamado flagelo hacia esa dirección. No es pensar. No hay cerebro, ni siquiera una sola neurona en todo el planeta en ese momento. Es química pura, un gradiente de moléculas leído por la superficie de una célula y traducido en movimiento. Y sin embargo, ahí, en ese gesto diminuto, está la semilla de todo lo que veremos después. Por primera vez en la historia de la Tierra, un ser vivo no se limita a estar donde el azar lo puso. Elige, en el sentido más mecánico y primitivo de la palabra, moverse hacia donde le conviene más. No es una migración. No hay ciclo, no hay retorno, no hay distancia real que cruzar. Pero es el primer ladrillo de un edificio que 3.500 millones de años después permitirá a una ballena cruzar un océano entero sin perderse. Durante buena parte de esos primeros 1.000 millones de años de vida, el planeta sigue siendo un lugar donde moverse apenas cambia nada. Los océanos son extensos, relativamente uniformes, pobres en oxígeno, y la vida que los habita es microscópica, dispersa, sin ninguna urgencia de recorrer grandes distancias porque, sencillamente, casi todo el entorno se parece a casi todo lo demás. No hay estaciones marcadas como las que tú conoces. No hay inviernos duros ni veranos abrasadores que fuercen decisiones. El clima es, en gran medida, monótono en su hostilidad, y la monotonía, paradójicamente, no empuja a nadie a viajar. Eso empieza a cambiar, muy lentamente, con uno de los eventos más importantes de toda la historia de la vida: la aparición de la fotosíntesis,
hace unos 3.400 millones de años, y su expansión masiva varios cientos de millones de años después. Ciertos microorganismos aprenden a capturar la luz del Sol y convertirla en energía química, liberando como subproducto un gas que hasta entonces apenas existía en la atmósfera: oxígeno. Ese oxígeno, acumulado durante eones, transforma poco a poco la química del planeta entero, altera el clima, crea nuevos gradientes de temperatura, nuevas zonas ricas en recursos y otras empobrecidas. Por primera vez, el planeta deja de ser uniforme. Empieza a tener lugares mejores y lugares peores para vivir. Y en el instante exacto en que un planeta deja de ser uniforme, algo cambia para siempre en las reglas del juego evolutivo. Porque si todos los sitios son iguales, no hay ninguna ventaja en moverse. Pero en cuanto aparece una diferencia, un lugar con más recursos, otro con menos, uno más cálido, otro más frío, entonces cualquier organismo capaz de detectar esa diferencia y desplazarse hacia el lado favorable obtiene una ventaja real, medible, heredable. La quimiotaxis bacteriana, ese gesto microscópico que vimos antes, deja de ser una curiosidad aislada y se convierte en el prototipo de una estrategia que la evolución empezará a copiar, refinar y expandir sin descanso durante los siguientes miles de millones de años. Pero moverse hacia un gradiente químico a 1 milímetro de distancia es una cosa. Cruzar miles de kilómetros siguiendo las estaciones es otra completamente distinta, y todavía falta muchísimo camino evolutivo para llegar ahí. Falta la aparición de cuerpos con múltiples células. Falta la aparición de músculos capaces de generar fuerza sostenida. Falta, sobre todo, algo que ni siquiera hemos mencionado todavía: una razón lo bastante urgente, lo bastante repetida, lo bastante brutal, como para que valga la pena arriesgar la vida entera de un organismo en un viaje de miles de kilómetros. Esa razón no tardará en aparecer. Y cuando lo haga, no vendrá disfrazada de curiosidad ni de aventura. Vendrá, como casi siempre en esta historia, disfrazada de hambre. Esa razón, la que necesitaba la vida para arriesgarlo todo en un desplazamiento largo, tarda todavía cientos de millones de años más en tomar forma completa. Pero cuando llega, lo hace de la manera más antigua y más simple que existe, como la diferencia entre comer hoy o no comer nada. Hace unos 540 millones de años, durante lo que los paleontólogos llaman la explosión cámbrica, los océanos se llenan de golpe, en términos geológicos, de formas de vida complejas, con ojos, con mandíbulas, con cuerpos segmentados capaces de nadar con propósito. Y con esos cuerpos nuevos llega por primera vez un juego de supervivencia que no existía antes. Unos cazan, otros son cazados, y todos compiten por un recurso que no está distribuido de manera uniforme en el espacio ni en el tiempo. Ahí aparece el segundo ingrediente, además del hambre, que va a resultar decisivo: las estaciones. La Tierra gira inclinada sobre su propio eje, un detalle que parece menor, pero que cambia por completo las reglas del juego evolutivo, porque garantiza que ningún lugar del planeta reciba la misma cantidad de luz solar durante todo el año. Eso significa algo muy concreto. En una época del año, cierta región del océano o de la tierra firme rebosa de alimento, y unos meses después, esa misma región se vuelve prácticamente estéril. No es un cambio caótico ni impredecible, es un ciclo. Se repite, año tras año, siglo tras siglo, con una regularidad que la evolución, dada la paciencia de millones de generaciones, puede aprender a anticipar. Y ahí está la clave que estábamos buscando. Cuando un recurso vital aparece
y desaparece siguiendo un patrón regular y predecible. Cualquier organismo capaz de detectar esa regularidad y desplazarse en consecuencia obtiene una ventaja evolutiva enorme frente a quien simplemente se queda quieto esperando. No hace falta inteligencia para eso. No hace falta conciencia, ni planificación consciente, ni ningún tipo de razonamiento abstracto sobre el futuro. Basta con que el cuerpo, de alguna manera física y automática, quede programado para responder a ciertas señales, como el acortamiento de los días o el descenso de la temperatura del agua, con un comportamiento concreto: moverse. Los primeros indicios sólidos de comportamiento migratorio en el registro fósil son escasos, por una razón obvia. El movimiento no deja huella directa en la roca. No se fosiliza un viaje. Pero la ciencia ha encontrado maneras indirectas de rastrearlo, y una de las más convincentes proviene de los peces primitivos, hace alrededor de 360 millones de años, cuando ciertos linajes empiezan a mostrar patrones estacionales de desplazamiento entre aguas profundas y aguas costeras, buscando zonas de alimentación en una época del año y zonas de reproducción en otra. No son viajes de miles de kilómetros todavía. Son trayectos cortos, de unos pocos kilómetros o decenas de kilómetros, pero con algo crucial. Se repiten, generación tras generación, siguiendo el mismo patrón estacional. Aquí conviene detenerse en un mecanismo que va a resultar fundamental para todo lo que viene después, y que la evolución no tuvo que inventar desde cero, sino que ya tenía disponible desde mucho antes: el reloj biológico interno. Prácticamente todos los seres vivos, desde una simple bacteria hasta un ser humano, poseen algún tipo de ritmo interno capaz de marcar el paso del tiempo sin necesidad de mirar hacia afuera. El más conocido es el ritmo circadiano, el que regula tu propio ciclo de sueño y vigilia cada 24 horas. Pero existe también un pariente menos conocido, el ritmo circanual, un reloj interno mucho más lento, capaz de marcar el paso no de un día, sino de un año entero. Ese reloj circanual es, probablemente, uno de los cimientos evolutivos más antiguos e importantes de toda la historia de la migración. Un organismo que lo posee no necesita esperar a que el hambre lo golpee directamente para reaccionar. Puede anticiparse. Puede empezar a prepararse para el viaje, acumulando reservas de energía, generando cambios fisiológicos internos, semanas antes de que la escasez real llegue a su entorno inmediato. Es la diferencia entre huir de un incendio cuando ya te está quemando y marcharte con tiempo suficiente porque tu cuerpo, de alguna manera, ya sabe que el incendio se aproxima. Y aquí aparece uno de los conceptos que va a acompañarnos durante el resto de esta historia y que conviene entender bien desde ahora: el coste energético como negociación evolutiva. Moverse cuesta. Cuesta calorías, cuesta desgaste físico, cuesta exposición a depredadores nuevos en territorio desconocido, cuesta, en última instancia, un riesgo real de morir en el camino antes de llegar a ningún sitio. La evolución, que no tiene piedad ni sentimentalismo alguno, solo favorece un comportamiento tan costoso como este, si el beneficio que ofrece supera, de manera clara y sostenida a lo largo de muchas generaciones, el precio que hay que pagar por él. En otras palabras, la migración nunca fue gratis, nunca lo es. Cada kilómetro recorrido representa energía que no se puede invertir en otra cosa, esfuerzo muscular que desgasta el cuerpo, y minutos u horas de vulnerabilidad frente a depredadores que un organismo quieto y escondido podría haber evitado.
Para que ese trato resultara rentable, la diferencia entre quedarse y morir de hambre, o moverse y sobrevivir, tenía que ser lo bastante grande y lo bastante repetida en el tiempo, como para que la selección natural la premiara generación tras generación, hasta fijarla profundamente en la biología de una especie entera. Y así, poco a poco, sin ningún plan consciente detrás, sin ningún mapa ni ninguna decisión deliberada, empieza a construirse algo nuevo sobre el planeta. Cuerpos que no solo reaccionan al hambre cuando llega, sino que la anticipan. Cuerpos que llevan, de alguna manera, todavía muy primitiva, un calendario interno tejido en su propia fisiología. Cuerpos que empiezan a moverse no al azar, sino siguiendo un patrón que se repite con las estaciones, año tras año, como una promesa biológica heredada. Pero anticipar el hambre y moverse hacia el alimento es solo la mitad del problema. Porque saber que hay que partir es una cosa, saber hacia dónde partir es otra completamente distinta y muchísimo más difícil de resolver. Un pez primitivo que se desplaza unos kilómetros entre aguas costeras y aguas profundas puede orientarse, de manera burda, siguiendo la profundidad, la temperatura o la salinidad del agua que lo rodea. Pero eso no sirve en absoluto cuando la distancia que hay que recorrer empieza a medirse no en kilómetros, sino en miles de kilómetros, cruzando océanos abiertos, desiertos sin referencias, cielos nocturnos sin ningún punto fijo, reconocible a simple vista. Para eso, el cuerpo va a necesitar algo mucho más sofisticado que un simple gradiente químico o térmico. Va a necesitar, literalmente, convertirse en una brújula. Convertirse en brújula no es una metáfora poética, es, literalmente, lo que la evolución logró hacer con ciertos cuerpos, a lo largo de cientos de millones de años, para resolver el problema más urgente de cualquier viajero de largas distancias. Saber hacia dónde ir cuando no hay absolutamente ninguna referencia visual fiable. Un océano abierto no tiene señales. Un cielo nocturno sobre un desierto puede parecerse, noche tras noche, a cualquier otro cielo nocturno. Y sin embargo, debajo de esa aparente uniformidad, el planeta entero está atravesado por algo invisible, constante y sorprendentemente útil, su propio campo magnético. La Tierra, en su interior, esconde un núcleo de hierro fundido que gira y genera, como subproducto de ese movimiento, un campo magnético que envuelve el planeta entero, desde el polo norte hasta el polo sur, con una intensidad y una inclinación que cambian de manera predecible según la latitud en la que te encuentres. No lo puedes ver, no lo puedes tocar, pero está ahí, siempre, estable, funcionando como un mapa gigantesco y silencioso que ningún depredador puede bloquear ni ninguna tormenta puede borrar. Y en algún momento de la historia evolutiva, todavía debatido con precisión por la ciencia, ciertos linajes animales desarrollaron la capacidad de percibirlo. Ese sentido recibe el nombre de magnetorrecepción, y durante décadas fue recibido con un escepticismo casi total dentro de la comunidad científica, precisamente porque suena a algo sacado de la ciencia ficción. Un animal que siente el magnetismo terrestre, como tú sientes el calor del sol en la piel, parecía, hasta hace relativamente poco, una idea extravagante. Pero la evidencia experimental, acumulada durante las últimas décadas, terminó siendo abrumadora. Tortugas marinas recién nacidas, colocadas en tanques de agua, rodeados de bobinas magnéticas artificiales que simulan distintas zonas del planeta, nadan de manera consistente
en la dirección que corresponde al campo magnético simulado, aunque jamás hayan estado antes en ese lugar real. No hay truco, no hay entrenamiento previo. Es una respuesta que trae de fábrica, escrita en su biología desde el momento de nacer. Ahora bien, necesitamos entender el mecanismo, porque aquí es donde la ciencia real se vuelve todavía más asombrosa que la simple idea de sentir el magnetismo. Existen, según la evidencia actual, al menos dos vías biológicas distintas para lograrlo. La primera involucra un mineral llamado magnetita, un óxido de hierro con propiedades magnéticas que se ha encontrado en cantidades microscópicas dentro de ciertas células del cuerpo de aves, peces y tortugas, actuando de manera parecida a una brújula física en miniatura, capaz de alinearse con el campo magnético terrestre y enviar esa información al sistema nervioso. La segunda vía es todavía más extraña y quizás más hermosa. Una proteína llamada criptocromo, presente en las células de la retina de ciertas aves, que parece funcionar de una manera que roza la física cuántica. Cuando la luz incide sobre esta proteína, genera un par de electrones cuyo comportamiento se ve influido de manera medible por la orientación del campo magnético terrestre. En términos sencillos, algunas aves podrían estar viendo literalmente el campo magnético, superpuesto como una sombra o un patrón de luz sobre su visión normal, en lugar de sentirlo como una sensación aparte. No es una traducción a un sentido conocido para ti. Es, potencialmente, un sentido completamente ajeno a la experiencia humana, tan extraño para nosotros como el color sería para alguien que nació ciego. Detente un momento en esa idea, porque merece la pena. Un petirrojo europeo, un ave que pesa apenas 18 gramos, menos que un puñado de monedas, podría estar percibiendo el planeta entero envuelto en líneas de fuerza magnética invisibles para ti, orientándose con la misma naturalidad con la que tú te orientas viendo un edificio conocido en tu calle. Ese ave no razona sobre su posición, no calcula coordenadas de manera consciente, simplemente percibe, de una manera que la ciencia todavía está terminando de descifrar, una dirección correcta, escrita directamente en su fisiología sensorial. Pero la magnetorrecepción, con toda su elegancia, no resuelve el problema por completo, y es importante no exagerar su papel. Un campo magnético te puede decir, con bastante fiabilidad, en qué dirección general está el norte o el sur, e incluso, gracias a variaciones sutiles en su inclinación e intensidad según la latitud, darte una idea aproximada de en qué punto del planeta te encuentras. Pero no te dice, por sí solo, dónde está exactamente ese bosque concreto, ese río concreto, esa playa concreta donde naciste. Para llegar con esa precisión final, hace falta algo más. Información adicional, otros sentidos trabajando en conjunto, y probablemente, en muchas especies, algo de aprendizaje durante los primeros viajes de la vida. Aún así, el paso evolutivo que representa la magnetorrecepción es difícil de exagerar. Antes de su aparición, cualquier desplazamiento de largo alcance dependía casi por completo de referencias locales. La temperatura del agua, la disponibilidad de comida en el entorno inmediato, quizás la posición del sol durante el día. Todo eso funciona a corta distancia, pero se vuelve completamente insuficiente en cuanto el viaje cruza cientos o miles de kilómetros de territorio desconocido, donde ninguna de esas referencias locales sigue siendo válida ni fiable. Con un sentido magnético, en cambio, un animal lleva consigo, integrada en su propio cuerpo, una referencia que no cambia
según el paisaje que atraviese. Sea cual sea el terreno, sea cual sea el clima del día, el campo magnético terrestre sigue ahí, estable, disponible, funcionando como una especie de eje invisible alrededor del cual organizar todo el viaje. Es, en cierto sentido, el primer verdadero sistema de posicionamiento biológico de la historia de la vida en la Tierra, cientos de millones de años antes de que un ser humano soñara siquiera con inventar la brújula de hierro y aguja que usarían los marineros. Y sin embargo, por muy poderoso que sea sentir el norte y el sur, un mapa magnético por sí solo no basta para explicar viajes tan precisos como los que vamos a encontrar más adelante en esta historia. Hace falta otra capa de información, otra fuente de orientación que trabaje codo a codo con el magnetismo terrestre y que resulta, curiosamente, mucho más antigua y familiar para ti: la luz del cielo, porque mucho antes de que la ciencia entendiera el magnetismo, la evolución ya había aprendido a leer, con una precisión asombrosa, la posición del Sol, la inclinación de las estrellas y algo todavía más sutil que ocurre en el propio aire que respiras cada noche. El Sol sale cada mañana por un punto del horizonte que se desplaza, día tras día, de manera lenta pero absolutamente predecible, a lo largo de todo un año. No es un movimiento caótico, es un patrón, tan regular como el tic-tac de un reloj, que cualquier organismo con la capacidad sensorial adecuada y suficiente tiempo evolutivo puede aprender a leer. Y eso es exactamente lo que ciertos linajes de aves e insectos consiguieron desarrollar: una brújula solar interna, capaz de usar la posición del Sol en el cielo, combinada con la hora del día, para calcular una dirección de vuelo constante a lo largo de toda una jornada. El problema, evidentemente, es que el Sol no se queda quieto en el cielo. Se desplaza de este a oeste durante el día, y su altura sobre el horizonte cambia según la hora. Un ave que simplemente volara siempre hacia el Sol terminaría trazando, sin darse cuenta, una espiral absurda en lugar de una línea recta. Para evitar ese error, el cuerpo necesita algo más que un simple sensor de luz. Necesita un reloj interno preciso, capaz de compensar automáticamente el movimiento del Sol a lo largo del día, ajustando el ángulo de vuelo minuto a minuto para mantener siempre el mismo rumbo real, aunque la posición del Sol en el cielo esté cambiando constantemente. Este mecanismo, llamado compensación temporal, ha sido demostrado en experimentos con estorninos ya desde mediados del siglo XX, en uno de los estudios pioneros de toda la ornitología moderna. Los investigadores alteraron artificialmente, mediante luz artificial en un ambiente controlado, el reloj interno de las aves, adelantándolo varias horas respecto al tiempo real. El resultado fue exactamente el que predecía la hipótesis. Las aves, engañadas sobre la hora real del día, calcularon mal la posición esperada del Sol y volaron en una dirección desviada, con un error angular que coincidía casi exactamente con las horas de desfase que los científicos habían introducido en su reloj interno. No estaban mirando el Sol de manera ingenua, lo estaban interpretando a través de un calendario interno extraordinariamente preciso. Pero el Sol solo está disponible durante el día, y una parte enorme de las migraciones más largas del planeta, sobre todo entre aves, ocurre precisamente de noche, aprovechando el aire más fresco y estable, y quizás también evitando a ciertos depredadores diurnos. Así que la evolución tuvo que resolver un segundo problema, casi tan complejo como el primero: cómo orientarse bajo un cielo estrellado,
sin ningún punto de referencia tan brillante ni tan obvio como el Sol. La respuesta, descubierta mediante una serie de experimentos ingeniosos en la década de 1960, resultó fascinante. Ciertas aves migratorias no memorizan estrellas individuales, sino algo mucho más elegante y robusto, el punto fijo alrededor del cual todo el cielo nocturno parece girar. En el hemisferio norte, ese punto corresponde aproximadamente a la posición de la estrella polar, ubicada casi exactamente sobre el eje de rotación de la Tierra. Un investigador llamado Stephen Hemlen realizó un experimento célebre con papamoscas cerúleos, jóvenes criados en un planetario artificial, donde podía manipular por completo la disposición de las estrellas proyectadas. Cuando alteró la posición del centro de rotación del cielo artificial, las aves, guiándose por ese nuevo centro falso, orientaron su intento de vuelo migratorio en una dirección completamente distinta a la real. No estaban siguiendo una estrella concreta, estaban leyendo la geometría entera del cielo nocturno. Y aquí aparece un detalle crucial que distingue esta brújula estelar de la brújula magnética que vimos antes. Muchas aves parecen aprenderla, en lugar de traerla completamente escrita desde el nacimiento. Durante sus primeras semanas de vida, mientras el cielo nocturno gira lentamente sobre sus cabezas noche tras noche, los polluelos observan ese giro y calibran, de manera todavía no completamente comprendida por la ciencia, su propia brújula interna en relación con ese punto fijo de rotación. Es, en cierto sentido, la primera forma de aprendizaje relacionado con la migración que encontramos en esta historia. No todo viene grabado de fábrica. Una parte se construye observando el propio cielo durante la infancia. Llegados a este punto, conviene detenerse en la pieza que sostiene todo el sistema, la que ya mencionamos brevemente antes, pero que ahora podemos entender en toda su importancia: el reloj interno. No hablamos únicamente del ritmo circadiano de 24 horas que regula tu propio sueño cada noche. Hablamos también de ese pariente más lento, el ritmo circanual, capaz de marcar el paso de un año entero, y que en muchas especies migratorias desencadena de manera completamente automática una serie de cambios fisiológicos drásticos: aumento del apetito, acumulación acelerada de grasa como combustible, inquietud nocturna y finalmente el impulso irresistible de partir. Todo ello sin necesidad de ninguna señal externa directa, solo por el paso del tiempo medido internamente. Este fenómeno, observado en laboratorio en aves mantenidas bajo condiciones ambientales completamente constantes, sin cambios reales de temperatura ni de duración del día, resulta revelador. Las aves, incluso privadas de toda información externa sobre la estación del año, entran de todos modos en un estado de inquietud migratoria en el momento aproximado en que deberían hacerlo en libertad, como si llevaran un calendario propio, tan preciso como un cronómetro, funcionando en su interior sin necesidad de mirar hacia afuera. Ese calendario interno no surgió de la nada. Es, casi con seguridad, una versión refinada y expandida del mismo tipo de reloj biológico que ya encontramos en organismos mucho más simples, heredado y perfeccionado a lo largo de cientos de millones de años de evolución. Así que ahora tenemos, reunidas, tres piezas fundamentales del rompecabezas: un sentido magnético capaz de leer las líneas invisibles de fuerza que envuelven el planeta, una brújula solar y estelar capaz de calcular una dirección constante a partir del movimiento aparente del cielo, y un reloj interno capaz de anticipar, con precisión casi calendárica,
el momento exacto en que hay que partir. 3 sistemas biológicos completamente distintos, que evolucionaron de manera independiente en linajes separados, y que sin embargo terminan trabajando juntos, superpuestos, corrigiéndose mutuamente, en un mismo cuerpo diminuto durante un vuelo de miles de kilómetros. Pero incluso con estas 3 herramientas combinadas, hay un caso en la historia de la vida que empuja este sistema hasta un límite que roza lo inexplicable. Un caso donde ni siquiera el propio viajero llega a completar el viaje entero, y sin embargo, la ruta se transmite, generación tras generación, con una fidelidad asombrosa. Ese caso tiene alas de colores anaranjados y negros, pesa menos que una moneda pequeña, y nos va a obligar a replantear por completo lo que entendemos por memoria. Cada otoño, en algún punto de Canadá o del norte de Estados Unidos, un insecto que pesa aproximadamente medio gramo, menos que un clip de papel, despliega un par de alas naranjas y negras y emprende un viaje de varios miles de kilómetros hacia el sur. No lo hace sola, lo hacen millones, en oleadas sucesivas, formando durante semanas un flujo silencioso y anaranjado que atraviesa el cielo de todo un continente. Su destino final es un puñado de bosques concretos de oyamel, en las montañas centrales de México, un territorio que ocupa en total un área menor que la de muchas ciudades. Ese es el detalle que convierte a la mariposa monarca en uno de los casos más estudiados y más desconcertantes de toda la biología de la migración. Ahora bien, para entender por qué este caso resulta tan especial, necesitamos definir un término que hasta ahora no habíamos usado: la migración multigeneracional. En casi todos los ejemplos que hemos visto en capítulos anteriores, el mismo individuo que parte es, en principio, el que podría completar el viaje de vuelta, aunque muchos mueran en el intento. En la monarca, eso es directamente imposible. La generación que emprende el larguísimo viaje hacia México en otoño puede vivir hasta 8 o 9 meses, una longevidad excepcional para una mariposa, precisamente porque entra en un estado de reposo reproductivo llamado diapausa, que ralentiza su metabolismo y le permite sobrevivir todo el invierno. Pero cuando esa misma generación emprende el regreso hacia el norte en primavera, no llega muy lejos. Se reproduce, pone huevos en algún punto del sur de Estados Unidos y muere. Será la siguiente generación, nacida ya en el camino, la que continúe el trayecto hacia el norte. Y probablemente hará falta una tercera o incluso una cuarta generación, cada una viviendo solo unas pocas semanas, para completar el regreso completo hasta Canadá durante el verano. Y entonces, cuando el otoño vuelva a cortar los días, será una generación completamente nueva, que nunca ha estado en México, que nunca ha hecho ese viaje, ni ha visto jamás esos bosques de oyamel, la que sienta el impulso de partir hacia el sur y encuentre, sin ningún error significativo, el mismo puñado de montañas donde sus tatarabuelas pasaron el invierno anterior. Detente en esa idea porque merece toda tu atención. Ningún individuo concreto hace el viaje completo de ida y vuelta. La mariposa que llega a México en noviembre nunca conoció el bosque del que partieron sus antepasados en Canadá. Y la mariposa que parte hacia México el otoño siguiente nunca ha estado antes en ese bosque, ni pudo aprenderlo observándolo, ni pudo memorizar el trayecto siguiendo a sus padres, porque sus padres murieron generaciones atrás, en algún punto intermedio del camino. No hay experiencia personal transmitida. No hay un adulto que enseñe la ruta a un juvenil, como ocurre en muchas aves y mamíferos. La información tiene que estar en otro sitio.
Ese otro sitio, según la evidencia científica acumulada durante las últimas décadas, es el propio genoma. La ruta migratoria de la monarca, con su dirección precisa y su destino final compartido por millones de individuos, parece estar codificada, al menos en sus coordenadas generales, directamente en la información heredada de padres a hijos, de manera muy similar a cómo se hereda el color de las alas o la forma del cuerpo. Investigaciones que han comparado el comportamiento de monarcas migratorias con el de poblaciones emparentadas que perdieron la migración a lo largo de su historia evolutiva, han encontrado diferencias genéticas concretas asociadas a esa capacidad, incluyendo genes relacionados con la eficiencia del vuelo y con el sistema de orientación solar que vimos en el capítulo anterior. Y aquí conviene ser precisos, porque esto no significa que exista, literalmente, un mapa dibujado dentro del ADN, con coordenadas exactas de latitud y longitud. Lo que parece heredarse es más sutil y, en cierto modo, más elegante. Una combinación de brújula solar compensada por el reloj interno, similar a la que estudiamos en las aves, ajustada con parámetros genéticos que orientan a la mariposa de manera bastante consistente hacia el suroeste durante el otoño y hacia el noreste durante la primavera, junto con algún tipo de sensibilidad todavía no completamente descifrada, a señales magnéticas y atmosféricas que ayudan a corregir el rumbo a medida que la generación anterior se extingue y una nueva toma el relevo. La evolución, en este caso, no tuvo que inventar un mecanismo de orientación completamente nuevo. Reutilizó piezas que ya existían: la sensibilidad a la luz solar, el reloj circanual, quizás cierta magnetorrecepción, y las combinó con algo que resulta crucial para que el sistema funcione a través de varias generaciones sucesivas. Un programa de comportamiento fijado de manera muy rígida por selección natural, con muy poco margen para el aprendizaje individual, precisamente porque ningún individuo va a vivir lo suficiente como para aprender de su propia experiencia el camino completo. Esto contrasta de manera reveladora con lo que vimos en muchas aves, donde una parte del sistema de orientación se calibra observando el cielo durante la infancia. En la monarca, ese lujo no existe. No hay tiempo para aprender por ensayo y error a lo largo de una vida, porque cada vida individual solo cubre una fracción pequeña del viaje total. Así que la selección natural tuvo que actuar con una precisión mucho mayor sobre la información heredada, eliminando durante millones de generaciones a cualquier individuo cuya brújula interna estuviera mal calibrada, y conservando únicamente a aquellos cuyo programa genético apuntaba con la fiabilidad suficiente hacia el destino correcto. El resultado es un comportamiento que parece, a primera vista, casi imposible de explicar sin recurrir a algún tipo de memoria mágica transmitida entre generaciones. Pero no hay nada de magia en ello. Es selección natural operando durante un tiempo evolutivo enorme, refinando poco a poco un programa de comportamiento hasta convertirlo en algo tan preciso como cualquier instinto puede llegar a ser. La monarca no recuerda el bosque de sus ancestros en el sentido en que tú recuerdas un lugar que visitaste. Simplemente nace ya orientada hacia él, de la misma manera que nace ya sabiendo cómo batir las alas, sin haber tenido que aprenderlo nunca. Y sin embargo, por muy extraordinario que resulte este caso, la monarca todavía se mueve dentro de un medio relativamente accesible a nuestra intuición. El aire sobre tierra firme, con el sol y las estrellas visibles como referencia constante. Existe otro escenario,
mucho más hostil a cualquier tipo de orientación, donde ni el sol ni las estrellas sirven de mucho, donde la oscuridad y la presión del agua dominan la mayor parte del trayecto, y donde algunos de los viajes más largos y más extremos, jamás medidos en un ser vivo, están a punto de desafiar todavía más nuestra comprensión de lo que un cuerpo es capaz de recordar. Bajo la superficie del océano no hay estrellas, no hay sol, salvo en los primeros metros de agua clara. No hay líneas de costa que seguir durante buena parte del trayecto, solo agua abierta en todas direcciones, oscura, fría, aparentemente idéntica, se mire hacia donde se mire. Y sin embargo, en ese entorno hostil a cualquier forma de orientación visual, se producen algunos de los viajes más largos jamás registrados en un ser vivo. La ballena gris del Pacífico recorre, en su migración anual, entre las aguas árticas, donde se alimenta, y las cálidas lagunas de Baja California, donde se reproduce, una distancia de ida y vuelta que puede superar los 19.000 kilómetros, uno de los trayectos migratorios más largos conocidos en cualquier mamífero del planeta. Para un animal de ese tamaño, con un cuerpo que puede superar las 30 toneladas, el viaje no es solo una cuestión de orientación, es, sobre todo, una cuestión de energía. Y aquí el coste evolutivo del que hablamos en capítulos anteriores alcanza una magnitud extrema. Muchas ballenas migratorias apenas se alimentan durante los meses que dura el viaje y la temporada de reproducción, viviendo casi por completo de las reservas de grasa acumuladas previamente en las aguas ricas del Ártico. Es una apuesta radical, acumular durante unos meses toda la energía necesaria para sobrevivir medio año prácticamente en ayuno, mientras se recorren miles de kilómetros y se completa, además, todo el proceso de reproducción y crianza inicial de una cría. En cuanto a la orientación en mar abierto, la evidencia científica sugiere que las ballenas combinan varias de las herramientas que ya conocemos, adaptadas a su entorno particular. Existe evidencia de sensibilidad magnética en varias especies de cetáceos, y algunos investigadores han propuesto que ciertas anomalías en el campo magnético terrestre, zonas donde el campo se debilita o se distorsiona ligeramente debido a la geología del fondo oceánico, podrían influir en varamientos masivos, como si el mapa magnético que siguen estas ballenas se corrompiera puntualmente en esas zonas. A eso se suma, probablemente, una notable capacidad de memoria geográfica, aprendida por experiencia directa a lo largo de una vida que puede superar, en algunas especies, los 60 u 80 años. Un tiempo más que suficiente para memorizar rutas complejas siguiendo a la madre durante los primeros viajes de vida. Pero si hay un caso que lleva la orientación biológica hasta un extremo casi imposible de creer, ese es el del salmón. Un salmón nace en un tramo muy concreto de un río de agua dulce, a veces a cientos de kilómetros del mar, y tras un tiempo variable según la especie, desciende la corriente hasta llegar al océano, donde pasa la mayor parte de su vida adulta alimentándose y creciendo en aguas abiertas, a menudo recorriendo miles de kilómetros de costa y mar profundo. Y entonces, cuando llega el momento de reproducirse, hace algo que durante mucho tiempo pareció casi imposible de explicar. Regresa, remontando ríos contracorriente, saltando cascadas, esquivando depredadores, hasta el tramo exacto de agua dulce donde nació. A veces, el mismo afluente concreto entre docenas de posibles ramificaciones de un mismo sistema fluvial. La pregunta que obsesionó a generaciones de biólogos fue precisamente esa.
¿Cómo distingue un salmón un río de otro, o un afluente de otro, en medio de un océano entero, después de años ausente y miles de kilómetros de distancia recorrida? La respuesta, confirmada mediante una serie de experimentos ya clásicos en la biología del comportamiento, resultó ser sorprendentemente sensorial y concreta: el olfato. Cada curso de agua dulce posee una composición química ligeramente distinta, una firma de minerales disueltos, compuestos orgánicos y rastros microbianos tan específica como una huella digital. Durante las primeras semanas de vida, mientras todavía nada en su río natal, el salmón memoriza esa firma química de manera extraordinariamente precisa, grabándola en su sistema nervioso de un modo que persistirá prácticamente intacto durante años enteros en mar abierto. En experimentos donde se taparon artificialmente las fosas nasales de salmones adultos antes de su migración de regreso, o donde se alteró de manera controlada el olfato mediante intervención quirúrgica, los peces perdieron en gran medida su capacidad de encontrar el río natal correcto, desviándose hacia afluentes equivocados con mucha más frecuencia que los individuos con el olfato intacto. Es una de las pruebas más contundentes de que aquí no hay magnetismo, ni astros, ni ningún sentido exótico, sino algo mucho más próximo a lo que tú mismo experimentas cuando un olor concreto te transporta de golpe a un recuerdo de infancia. Una memoria química, grabada al inicio de la vida, capaz de guiar un cuerpo entero a través de miles de kilómetros de océano hasta el punto exacto de origen. Pero llegar hasta la boca del río correcto es solo el principio del sacrificio. Para muchas especies de salmón, especialmente el salmón del Pacífico, el viaje de regreso hacia el lugar de nacimiento coincide con el final biológico completo de su vida. Mientras remontan la corriente, dejan de alimentarse casi por completo, invirtiendo toda su energía restante en el esfuerzo físico brutal de nadar contra el agua y saltar obstáculos naturales, incluidos saltos que pueden superar la altura de una persona adulta. Al llegar, finalmente, hasta el tramo exacto donde nacieron, se reproducen y mueren poco después, en cuestión de días, sus cuerpos exhaustos, incapaces de sostener ninguna otra función vital. Aquí aparece, con toda su crudeza, el precio real de la migración que ya anticipamos varios capítulos atrás. No es una metáfora, no es una manera figurada de hablar sobre el desgaste del viaje. Es, literalmente, el coste final del trayecto, la vida entera del organismo, entregada por completo a la tarea de regresar al punto de origen y asegurar la siguiente generación. Y sin embargo, en términos evolutivos, ese sacrificio individual absoluto resulta rentable, porque garantiza que la descendencia nazca exactamente en el mismo tipo de hábitat que demostró, generación tras generación, ser capaz de sostener vida salmonera con éxito. Este patrón, donde el viaje migratorio termina coincidiendo con la muerte del individuo, no es un accidente aislado ni una crueldad gratuita de la naturaleza. Es, como vamos a ver a continuación, la punta más visible de un fenómeno mucho más amplio y mucho más profundo: la relación extraña y a menudo brutal entre la migración y la mortalidad. Una relación que la evolución no solo tolera, sino que en cierto sentido necesita para que todo el sistema siga funcionando generación tras generación. Detente un momento en una cifra que suele pasar desapercibida entre tanto asombro por la precisión de las rutas migratorias. En muchas especies de aves canoras que cruzan el Golfo de México cada primavera,
Se estima que entre el 10 y el 20% de los individuos que emprenden el vuelo mueren durante ese único tramo del viaje, agotados en pleno vuelo sobre el agua, sin ningún lugar donde posarse a descansar. En algunas poblaciones de salmón del Pacífico, la tasa de mortalidad durante la migración de regreso, sumada a la muerte natural que sigue a la reproducción, se acerca prácticamente al 100% de los adultos que iniciaron el trayecto. No es una excepción trágica, es sencillamente el funcionamiento normal y esperado del sistema. Y aquí llegamos al corazón más incómodo y también más revelador de toda esta historia. ¿Por qué la evolución, que en principio debería favorecer la supervivencia, terminó fijando en tantas especies un comportamiento que garantiza, con una probabilidad enorme, la muerte de una fracción sustancial de cada generación? La respuesta exige que abandonemos de una vez por todas la idea intuitiva de que la selección natural favorece la supervivencia del individuo. No es así. La selección natural favorece, exclusivamente, el éxito reproductivo relativo, es decir, cuántas copias de tus genes logras dejar en la siguiente generación, comparado con los individuos que no migran o que migran de otra manera. Y ese cálculo, frío hasta la crueldad, puede perfectamente favorecer un comportamiento letal para muchos, siempre que resulte, en promedio, más rentable que la alternativa de quedarse quieto. Piénsalo como una negociación, retomando esa metáfora económica que ya introdujimos varios capítulos atrás. Un ave que decide no migrar y quedarse todo el invierno en una región donde el alimento escasea y el frío se vuelve extremo, se enfrenta también a un riesgo real de morir. Quizás no de un solo golpe dramático, como ahogarse sobre el Golfo de México, sino de manera más lenta, por inanición o hipotermia, a lo largo de semanas. La evolución no compara el riesgo de migrar contra un mundo seguro sin riesgo alguno. Lo compara contra otro riesgo, distinto, pero igualmente real. Y en climas donde el invierno resulta suficientemente severo, el riesgo acumulado de quedarse termina siendo, estadísticamente, peor que el riesgo concentrado de un viaje breve pero peligroso. Hay otro factor que resulta decisivo en esta ecuación brutal y que rara vez se menciona con suficiente claridad. La migración no necesita garantizar la supervivencia de cada individuo. Solo necesita garantizar que, en promedio, a lo largo de generaciones sucesivas, los genes asociados a ese comportamiento se repliquen con más éxito que los genes asociados a comportamientos alternativos. Un ave migratoria puede morir en su primer viaje sin dejar ninguna descendencia. Pero si, en promedio, de cada 10 aves que intentan migrar, 6 o 7 sobreviven y logran reproducirse con éxito gracias al acceso a mejores recursos estacionales, mientras que de 10 aves no migratorias en ese mismo entorno, solo 2 o 3 sobreviven el invierno para reproducirse, entonces el comportamiento migratorio se fijará en la población con el tiempo, sin importar cuántos individuos concretos mueran en el intento cada año. Esta lógica, despojada de cualquier sentimentalismo, explica también por qué la migración tiende a intensificarse en términos evolutivos, precisamente en los entornos más extremos del planeta. Cuanto más dura es la diferencia entre la estación buena y la estación mala en un lugar concreto, mayor es la ventaja relativa de escapar de esa mala estación, y mayor es, en consecuencia, la presión selectiva que empuja a una especie hacia comportamientos migratorios cada vez más largos, más arriesgados y más costosos energéticamente. Las especies que migran distancias más extremas del planeta no son,
paradójicamente, las que viven en los entornos más benignos. Son, casi siempre, las que viven al filo de condiciones que oscilan entre la abundancia extrema y la escasez extrema. Hay además un segundo tipo de coste que conviene mencionar, menos visible que la muerte directa por agotamiento o depredación, pero igualmente real: el coste fisiológico acumulado. Muchas aves migratorias sufren, durante el vuelo, una degradación notable de ciertos órganos internos, incluyendo el propio corazón y el sistema digestivo, que se reducen de tamaño durante el trayecto para ahorrar peso y energía, y que deben regenerarse después en las zonas de descanso o de llegada. Es un desgaste real del cuerpo, medible en laboratorio, que se repite año tras año en la vida de un ave migratoria adulta, acortando probablemente su esperanza de vida total en comparación con parientes cercanos que optan por quedarse en un mismo lugar durante todo el año. Y sin embargo, a pesar de todo ese coste acumulado, la migración sigue siendo, en términos evolutivos puros, uno de los comportamientos más exitosos y más extendidos jamás producidos por la selección natural sobre la faz del planeta. Ha aparecido, de manera independiente, en insectos, en peces, en aves, en mamíferos terrestres y en mamíferos marinos, linajes separados por cientos de millones de años de evolución divergente, que llegaron, cada uno por su propio camino evolutivo, a la misma conclusión estadística: que vale la pena arriesgarlo casi todo, con tal de perseguir un recurso que aparece y desaparece siguiendo el ritmo de las estaciones. Este es, en cierto sentido, el clímax conceptual de toda esta historia. La migración no es un triunfo de la planificación inteligente sobre el peligro, es exactamente lo contrario. Es lo que ocurre cuando un proceso ciego, sin ninguna intención ni ningún plan consciente, descubre, a fuerza de eliminar durante millones de generaciones a quienes tomaron la decisión equivocada, que el viaje extremo, con toda su letalidad, produce en promedio más descendencia superviviente que la quietud aparentemente más segura. La evolución no eligió la migración porque fuera bondadosa con los individuos. La eligió porque, estadísticamente, funciona mejor que la alternativa, incluso pagando el precio de una fracción enorme de vidas perdidas en cada intento. Y ese precio, multiplicado por millones de individuos, año tras año, durante cientos de millones de años, terminó tejiendo algo que va mucho más allá de cada especie individual considerada por separado. Terminó creando, sin que ninguna criatura lo planeara jamás, una red de movimiento que conecta prácticamente cada rincón del planeta con cada otro rincón. Un sistema circulatorio vivo tan vasto y tan interdependiente que si lo detuvieras de golpe en cualquier punto del mundo, el equilibrio de ecosistemas enteros, muy alejados entre sí, empezaría a resquebrajarse casi de inmediato. Imagina por un momento que pudieras ver el planeta entero desde el espacio, no como lo ves normalmente, con océanos azules y continentes quietos, sino con cada trayecto migratorio activo en este preciso instante, dibujado como un hilo de luz. Verías el cielo de un continente entero, atravesado por corrientes de aves diminutas, moviéndose de noche como ríos invisibles sobre las ciudades dormidas. Verías los océanos surcados por líneas de ballenas, tortugas y peces, trazando rutas que se repiten año tras año con una fidelidad casi geométrica. Verías la tierra firme, cruzada por manadas enteras, siguiendo la lluvia y el pasto verde, como si un imán invisible tirara de cada animal en la misma dirección exacta. El planeta, visto así, dejaría de parecer un conjunto de lugares fijos y empezaría a parecer lo que realmente es:
un organismo entero en movimiento constante. Este sistema de rutas, construido pieza por pieza, a lo largo de cientos de millones de años, tal como hemos ido descubriendo capítulo tras capítulo, no se quedó nunca aislado dentro de cada especie migratoria por separado. Con el tiempo, se entretejió con el resto de la vida del planeta de maneras tan profundas que hoy resulta prácticamente imposible separar la salud de un ecosistema entero de la salud de sus corredores migratorios. Tomemos un solo ejemplo, sencillo pero revelador. Los caribúes que cada primavera cruzan el Ártico canadiense en manadas de cientos de miles de individuos, siguiendo el brote de nueva vegetación a medida que la nieve se retira. Ese movimiento masivo no solo alimenta a los caribúes, alimenta también, de manera indirecta, a los lobos que los siguen, a las aves carroñeras que aprovechan los restos, e incluso al propio suelo, fertilizado por el paso de tantos animales durante generaciones. Algo parecido, aunque a una escala todavía más asombrosa, ocurre con los ñus de la sabana africana, cuya migración circular anual entre el Serengeti y el Masai Mara mueve a más de 1,5 millones de animales, siguiendo el ciclo de las lluvias. Ese movimiento constante evita que ninguna zona de pastizal se sobreexplote hasta agotarse por completo, permitiendo que la vegetación se regenere detrás de cada oleada de animales, mientras otra zona, meses después, recibe su turno de ser pastoreada. Sin ese movimiento cíclico, buena parte de ese ecosistema entero, uno de los más ricos en biodiversidad de todo el planeta, colapsaría en cuestión de pocas décadas, incapaz de sostener la enorme cantidad de vida que hoy alberga. Y el papel de las migraciones va todavía más allá del simple traslado de energía de un lugar a otro. Muchas especies migratorias actúan como transportistas involuntarios de nutrientes entre ecosistemas que, de otro modo, permanecerían completamente aislados entre sí. El caso más estudiado, y quizás el más elegante de todos, es el del salmón que ya conociste en un capítulo anterior. Cuando esos peces mueren tras completar su viaje de regreso al río natal, sus cuerpos, cargados de nutrientes acumulados durante años de alimentación en mar abierto, se descomponen directamente en los bosques que rodean esos ríos. Investigaciones realizadas en bosques del noroeste de Norteamérica han encontrado nitrógeno de origen marino, procedente literalmente del cuerpo de salmones muertos, presente en el tejido de árboles situados a decenas de metros de la orilla del río, transportado hasta ahí por osos, águilas y otros depredadores que arrastran los cuerpos hacia el interior del bosque para alimentarse. Detente en esa imagen un instante, porque conecta de manera muy directa con todo lo que hemos visto hasta ahora. Un árbol en pleno bosque, creciendo en parte gracias al fósforo y al nitrógeno que un salmón acumuló nadando en el Océano Pacífico, kilómetros y kilómetros de distancia, años atrás. La migración, en ese sentido, no solo mueve animales de un punto a otro del mapa, mueve de manera literal y medible en el laboratorio la propia materia con la que está construida la vida, redistribuyendo elementos químicos entre el mar y la tierra, entre un continente y otro, entre una estación del año y la siguiente. Existe también un papel migratorio menos visible, pero igualmente esencial, relacionado con la polinización y la dispersión de semillas. Ciertos murciélagos migratorios, así como algunas aves nectarívoras, siguen la floración estacional de determinadas plantas a lo largo de rutas que pueden cubrir miles de kilómetros, polinizando en el proceso especies vegetales que dependen casi por completo de ese servicio
para reproducirse con éxito. Sin esas rutas migratorias precisas, sincronizadas durante milenios con el calendario floral de plantas concretas, ecosistemas enteros perderían de golpe su capacidad de regenerarse, en una cadena de consecuencias que se extendería mucho más allá de la propia especie migratoria original. Todo este entramado, hay que subrayarlo con claridad, no fue diseñado por nadie. Ninguna inteligencia planificó, desde arriba, cómo encajar la migración del salmón con la fertilidad del bosque, o la migración del ñu con la salud del pastizal africano. Cada pieza de este sistema evolucionó de manera independiente, resolviendo su propio problema local de supervivencia, generación tras generación, a lo largo de millones de años. Y sin embargo, con el tiempo suficiente, todas esas soluciones locales terminaron entrelazándose entre sí, formando, sin ninguna intención detrás, una red global de dependencias mutuas que hoy sostiene buena parte del equilibrio ecológico del planeta entero. Este es quizás uno de los aspectos más asombrosos de toda la historia que hemos recorrido esta noche. La migración, que nació como una respuesta puramente egoísta al hambre y al frío en el cuerpo de organismos microscópicos hace miles de millones de años, terminó convirtiéndose en uno de los pilares silenciosos que mantienen unida la vida entera de la Tierra. Ningún organismo migratorio individual busca sostener un ecosistema. Cada uno busca, simplemente, sobrevivir y reproducirse. Pero la suma de todas esas búsquedas individuales, repetidas durante incontables generaciones, terminó tejiendo algo mucho más grande que cualquiera de sus partes. Un planeta vivo, literalmente cosido de un extremo a otro, por rutas invisibles que ningún ser humano trazó jamás, y que sin embargo determinan, en este mismo instante, mientras tú escuchas esto, el destino de bosques enteros, de sabanas enteras, de océanos enteros. Y frente a todo este entramado planetario, cabe hacerse una última pregunta, la que en realidad ha estado latente desde el primer minuto de esta historia. Porque tú también eres, en algún sentido profundo, que todavía no hemos explorado del todo, heredero de esa misma biología ancestral que empuja a un ave a cruzar un continente entero, guiándose por el campo magnético de la Tierra. Y esa conexión entre el cuerpo de una mariposa que nunca aprendió su ruta y el cuerpo que ahora mismo respira mientras escucha esto, es exactamente donde esta historia tiene que terminar. Tu cuerpo, ahora mismo, mientras escuchas esto en la oscuridad, sigue llevando dentro una versión mucho más antigua de sí mismo. No hablamos en sentido figurado. Hablamos de biología concreta, medible, heredada de los mismos linajes evolutivos que produjeron la brújula magnética de una tortuga, el reloj interno de un ave y la memoria química de un salmón. Tú también tienes un ritmo circadiano, ese reloj de 24 horas que ahora mismo empuja tu cuerpo hacia el sueño. Tú también tienes, aunque mucho más atenuado que en un ave migratoria, cierto grado de sensibilidad a los ciclos estacionales, reflejado en cambios de ánimo, de apetito y de energía que varían, de manera sutil pero real, entre el verano y el invierno. Durante mucho tiempo se pensó que el ser humano había perdido por completo cualquier rastro de magnetorrecepción, ese sentido que descubrimos en aves y tortugas capaces de percibir el campo magnético terrestre. Pero investigaciones relativamente recientes, todavía debatidas y replicadas con cautela por la comunidad científica, han encontrado que la actividad eléctrica del cerebro humano responde de manera medible, aunque completamente inconsciente,
a cambios controlados en un campo magnético artificial similar al de la Tierra. No sabemos todavía qué función cumple, si es que cumple alguna función real en nuestra vida cotidiana. Pero el hecho de que exista siquiera esa respuesta, enterrada en algún rincón silencioso de tu sistema nervioso, sugiere algo hermoso. Que ese antiguo lenguaje planetario que aprendieron a leer las aves hace millones de años, quizás nunca se borró del todo en nosotros. Solo dejó de ser necesario, y por eso se apagó su volumen, sin llegar a desaparecer por completo. Y hay algo más, todavía más difícil de ignorar una vez que lo nombras: el propio impulso migratorio humano. Nuestra especie no vuela guiada por el campo magnético terrestre, ni memoriza la firma química de un río natal. Pero durante decenas de miles de años, poblaciones humanas enteras se movieron, siguiendo estaciones, siguiendo manadas de presas, siguiendo el brote de plantas comestibles, con una lógica sorprendentemente parecida a la que hemos visto en el resto del reino animal a lo largo de toda esta historia. La diferencia, la gran diferencia que nos distingue de una mariposa monarca o de una ballena gris, es que nosotros añadimos algo nuevo a la ecuación: la capacidad de contar la historia de ese movimiento, de entenderlo, de maravillarnos ante él, de preguntarnos, como estamos haciendo esta misma noche, de dónde viene realmente ese impulso. Porque ahí está, quizás, el giro más extraño y más hermoso de toda esta historia. La evolución no diseñó ningún cerebro para comprender la evolución. No hubo ninguna presión selectiva que empujara, de manera directa, hacia la aparición de una mente capaz de reconstruir, con precisión científica, la historia de 3.500 millones de años de movimiento biológico sobre este planeta. Y sin embargo, aquí estás, con un cerebro construido por ese mismo proceso ciego y sin propósito, usando ese cerebro precisamente para mirar hacia atrás y entender, aunque sea parcialmente, el camino completo que lo hizo posible. Cada dato que hemos recorrido esta noche, la bacteria que aprendió a nadar hacia el alimento, el ave que ve literalmente el campo magnético de la Tierra, la mariposa que nace ya orientada hacia un bosque que nunca visitó, el salmón que muere entregando su cuerpo entero al bosque que lo vio nacer, no son piezas sueltas de curiosidad científica. Son capítulos de la misma historia larga que terminó, generación tras generación, produciendo el cerebro que ahora mismo está procesando estas palabras. No hay una línea que separe limpiamente tu biología de la biología de esas criaturas. Hay, en cambio, un hilo continuo, ininterrumpido, que se extiende desde la primera célula que decidió moverse hacia un gradiente químico, hasta el cuerpo concreto que ahora respira, escucha y quizás empieza a quedarse dormido. Esa es, en el fondo, la verdadera dimensión del asombro que merece esta historia. No se trata solo de admirar lo lejos que puede volar un ave diminuta, ni lo extraño que resulta que una mariposa nazca ya sabiendo hacia dónde dirigirse. Se trata de reconocer que ese mismo proceso, paciente, ciego, sin ninguna intención detrás, es el que también te construyó a ti. El mismo tipo de selección natural que perfeccionó la brújula solar de un estornino, perfeccionó también las conexiones neuronales que hoy te permiten sentir curiosidad, asombro y esa extraña calma que a veces produce comprender algo verdaderamente grande justo antes de dormir. Así que la próxima vez que veas, o simplemente imagines, una bandada de aves cruzando el cielo al atardecer, quizás puedas sentir algo distinto a la simple belleza del momento. Puedes sentir, si quieres, la presencia silenciosa
de 3.500 millones de años de ensayo y error, detrás de cada aleteo, de cada corrección de rumbo, de cada pequeño ajuste que la evolución fue puliendo, generación tras generación, hasta convertir un simple gesto químico primitivo en la capacidad de cruzar el planeta entero sin perderse jamás. Gracias por pasar este tiempo con nosotros esta noche, recorriendo juntos el origen silencioso de uno de los comportamientos más extraordinarios que ha producido la vida sobre este planeta. La próxima vez descenderemos a otro misterio igual de antiguo, igual de íntimo. El momento exacto en que la vida, por primera vez, decidió que sobrevivir ya no bastaba y que era necesario, además, sentir el mundo que la rodeaba. Que duermas bien, y mientras lo haces recuerda esto: los mismos átomos que hoy forman tu cuerpo, dispersos hace miles de millones de años por todo el universo, llevan también, en algún rincón silencioso de tu biología, el eco antiguo de un impulso que empujó a la vida entera a moverse. Esta noche, por un rato, pudieron oír su propia historia.